La lluvia golpeaba sin piedad contra las ventanas del elegante restaurante La Esperanza, ubicado en el lado más humilde de la ciudad. Cada gota parecía llorar las historias de quienes trabajaban allí, personas con sueños rotos pero corazones que aún latían con esperanza. Entre esas personas estaba Elena. Elena tenía 28 años, pero su rostro cansado y sus manos agrietadas por el trabajo duro la hacían parecer mayor. Sus ojos cafés, que alguna vez brillaron con la ilusión del amor verdadero, ahora solo reflejaban cansancio y una tristeza profunda que parecía no tener fin. Llevaba 7 meses de embarazo, y su vientre abultado hacía que cada paso, cada movimiento, cada bandeja que cargaba, fuera una batalla contra el dolor y el agotamiento. Pero Elena no podía darse el lujo de descansar. No tenía a nadie, absolutamente a nadie. Esa noche de viernes, el restaurante estaba más lleno que de costumbre. Las mesas rebosaban de clientes que reían, comían y disfrutaban sin siquiera notar el esfuerzo de la mujer embarazada que corría de un lado a otro, sirviendo platos con una sonrisa forzada que escondía un océano de lágrimas. «Elena, la mesa 7 está esperando», gritó don Ramiro, el dueño del restaurante, un hombre de 60 años con un carácter tan áspero como su voz. «Ya voy, don Ramiro», respondió Elena con voz débil, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Cargó la pesada bandeja llena de platos calientes y caminó lentamente hacia la mesa. Cada paso era una agonía. Sus pies hinchados apenas cabían en sus zapatos gastados, y el dolor en su espalda baja era tan intenso que tuvo que morderse el labio para no gemir. Cuando llegó a la mesa 7, colocó los platos con cuidado, tratando de mantener el equilibrio. Pero en ese momento, sintió una patada fuerte en su vientre. Su bebé se estaba moviendo. Elena se llevó instintivamente la mano al vientre y cerró los ojos por un segundo, respirando profundo. «Tranquilo, mi amor, mamá está bien», susurró para sí misma, acariciando suavemente su barriga. «¿Qué estás haciendo ahí parada como una estatua? Hay más mesas esperando». La voz de don Ramiro resonó por todo el restaurante, haciendo que algunos clientes voltearan a ver. Elena sintió como sus mejillas se encendían de vergüenza. Bajó la cabeza y rápidamente regresó a la cocina, donde la esperaba otra montaña de platos sucios que lavar después de servir. Mientras trabajaba, su mente viajó al pasado, a esos días que ahora parecían un sueño lejano. Hace exactamente 2 años, ella no estaba lavando platos en un restaurante de mala muerte. Hace 2 años, Elena vivía en una mansión, vestía ropa de diseñador, y era la esposa del hombre más rico y poderoso de la ciudad, Ricardo Montero. Ricardo, ese nombre aún le dolía pronunciarlo, aunque fuera solo en su mente. Recordó el día que lo conoció. Ella trabajaba como recepcionista en una pequeña empresa cuando él entró, elegante, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que podía derretir cualquier corazón. Se enamoraron rápidamente, o al menos, eso creyó Elena. Ricardo la llenó de promesas, de regalos, de palabras dulces que la hicieron creer que había encontrado a su príncipe azul. Se casaron 6 meses después de conocerse, en una boda que parecía salida de un cuento de hadas. Elena pensó que finalmente había encontrado la felicidad que siempre había soñado. Dejó su trabajo, dejó su pequeño apartamento, dejó su independencia, dejó todo por él. Pero las máscaras siempre caen. Y la de Ricardo cayó apenas 3 meses después de la boda. La primera vez que la insultó, Elena pensó que había sido un malentendido. La primera vez que la humilló frente a sus amigos, pensó que estaba estresado por el trabajo. La primera vez que levantó la voz y le gritó que era una inútil que no servía para nada, Elena lloró toda la noche pero se convenció de que las cosas mejorarían. Nunca mejoraron, solo empeoraron. Ricardo resultó ser un hombre controlador, frío y cruel. Para él, Elena era solo un trofeo,
una muñeca bonita que debía estar callada, lucir perfecta y obedecer sin cuestionar. Cuando ella intentaba expresar sus sentimientos, él la callaba con palabras hirientes que destrozaban su autoestima poco a poco. «Eres una mantenida», le decía con desprecio. «Sin mí no eres nada. Deberías agradecerme todos los días por haberte sacado de la pobreza en la que vivías». Y Elena, tan noble y de buen corazón, intentaba ser mejor esposa. Intentaba cocinar sus platillos favoritos, intentaba arreglarse más, intentaba ser lo que él quería que fuera. Pero nada era suficiente. Nunca era suficiente. Entonces, un día, descubrió que estaba embarazada. Elena lloró de felicidad cuando vio las 2 líneas en la prueba de embarazo. Pensó que un bebé podría cambiar todo, que Ricardo se suavizaría, que finalmente serían una familia de verdad. Esa noche, preparó una cena especial. Puso velas, música suave, y cuando Ricardo llegó a casa, ella lo recibió con una sonrisa enorme y ojos llenos de lágrimas de alegría. «Ricardo, tengo algo que decirte. Algo maravilloso». Él ni siquiera la miró. Se sirvió un whisky y se dejó caer en el sofá, revisando su teléfono. «¿Qué quieres, Elena?» «Estoy cansado». Ella se sentó a su lado, tomó su mano y la colocó en su vientre todavía plano. «Vamos a tener un bebé, amor. Voy a darte un hijo». El silencio que siguió fue aterrador. Ricardo retiró la mano como si se hubiera quemado y la miró con una expresión que Elena nunca olvidaría. No había felicidad. No había sorpresa. Solo había asco. ¿Qué? Su voz era tan fría que parecía congelar el aire. «Estoy embarazada, Ricardo. Vamos a ser padres», repitió Elena, su sonrisa empezando a temblar. Lo que pasó después destrozó su mundo. Ricardo se levantó bruscamente, tirando su vaso de whisky al suelo. El vidrio se hizo añicos, igual que el corazón de Elena. «¿Estás loca? ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Yo no quiero hijos. Nunca quise hijos». Elena sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Pero ¿alguna vez hablamos de formar una familia? Hablabas tú. Yo solo te seguía la corriente para que te callaras», gritó Ricardo, su rostro deformado por la ira. «No voy a arruinar mi vida por un mocoso. Vas a deshacerte de eso. Mañana mismo». «¿Qué? No, no puedo hacer eso. Es nuestro bebé, Ricardo. Es tu hijo. No me importa. O te deshaces de eso, o te largas de mi casa. Tú eliges». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que juró amarla para siempre, el hombre con quien se casó, le estaba pidiendo que abortara a su propio hijo. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras negaba con la cabeza. «No puedo, no voy a hacerlo. Este bebé es inocente. Es parte de nosotros». Ricardo soltó una risa cruel, sin humor. «¿Parte de nosotros? No hay nosotros, Elena. Nunca lo hubo. Solo estabas tú, aferrándote a una fantasía. Y ahora estás tú, tratando de atraparme con un embarazo. Yo no te estoy atrapando. Te amo. Este bebé fue hecho con amor. No me hagas reír. Escucha bien lo que voy a decirte, porque no lo repetiré. Mañana tienes una cita en una clínica privada. Irás, harás lo que tengas que hacer, y seguiremos con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Si decides quedarte con ese error, entonces recoge tus cosas y vete. No quiero volver a verte». Elena se quedó paralizada. Sus piernas temblaban, su visión se nubló por las lágrimas. Durante varios minutos, solo pudo quedarse ahí, de pie, viendo cómo el hombre que amaba se convertía en un extraño frío y despiadado. Yo voy a quedarme con mi bebé», susurró finalmente, su voz apenas audible pero firme. Ricardo la miró con desdén.
Entonces lárgate. Ahora. ¿Ahora? Pero, Ricardo, es de noche, está lloviendo. No me importa. Quiero que salgas de mi casa en este momento. No te llevas nada de lo que te compré. Nada. Sales como llegaste, con las manos vacías. Y así fue como Elena, en medio de una tormenta, con solo la ropa que llevaba puesta y su bebé creciendo en su vientre, fue expulsada de la que había sido su casa. Sin dinero, sin familia a quien acudir, sin amigos porque Ricardo la había alejado de todos, completamente sola en el mundo. Caminó bajo la lluvia durante horas, sin saber a dónde ir. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Se sentó en la entrada de un parque, abrazándose a sí misma, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Pero en medio de toda esa oscuridad, puso su mano en su vientre y sintió una calidez que la llenó de determinación. No importa lo que pase, mi amor, te voy a proteger. Voy a salir adelante por ti. Te lo prometo, le susurró a su bebé nonato. Y cumplió esa promesa. Pasó la noche en un refugio para personas sin hogar. Al día siguiente, comenzó a buscar trabajo. Con 7 meses de embarazo, nadie quería contratarla, pero finalmente, don Ramiro le dio una oportunidad en su restaurante. El sueldo era miserable, el trabajo agotador y el trato muchas veces humillante, pero Elena lo aceptó con gratitud porque no tenía otra opción. Ahora, 7 meses después de esa horrible noche, seguía trabajando en el mismo restaurante, viviendo en una habitación diminuta que apenas podía pagar, durmiendo en un colchón en el suelo, comiendo lo mínimo para que su bebé estuviera nutrido. Pero nunca se rindió. Elena, ¿estás sorda? Te están llamando de la mesa 12. El grito de don Ramiro la sacó de sus recuerdos. Elena parpadeó, regresando al presente. Se secó rápidamente una lágrima que se había escapado y asintió. Sí, don Ramiro. Ya voy. Tomó su libreta y caminó hacia la mesa 12, preparándose para tomar la orden. Pero cuando levantó la vista, el mundo se detuvo. Ahí, sentado en esa mesa, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en un año, estaba él. Ricardo Montero, su ex esposo, el hombre que la echó bajo la lluvia, el padre de su bebé, el hombre que le rompió el corazón en 1000 pedazos. Y no estaba solo. A su lado, luciendo un vestido rojo carísimo y joyas que brillaban bajo las luces del restaurante, estaba una mujer joven, hermosa, de no más de 23 años, riéndose de algo que Ricardo acababa de decir. Elena sintió que el piso se abría bajo sus pies. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que todos en el restaurante podían escucharlo. Sus manos empezaron a temblar tanto que la libreta casi se le cae. No podía ser real. Esto no podía estar pasando. Ricardo levantó la vista del menú y sus ojos se encontraron con los de Elena. Por un segundo, solo un segundo, ella vio algo en su mirada. ¿Sorpresa? ¿Culpa? ¿Reconocimiento? Pero ese segundo pasó tan rápido como llegó. La expresión de Ricardo cambió a una de total indiferencia, como si Elena fuera simplemente otra mesera más, alguien invisible, alguien sin importancia. La miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en su vientre abultado, en su uniforme gastado, en sus zapatos viejos. Y entonces, sonrió. Una sonrisa pequeña, cruel, de satisfacción. Era como si estuviera diciendo, mira en lo que te has convertido. Mira lo que perdiste. Elena sintió como la humillación la inundaba como una ola gigante. Quiso correr, quiso esconderse, quiso desaparecer. Pero no podía. Necesitaba este trabajo. Necesitaba el dinero. Su bebé dependía de ella. Así que tragó saliva, levantó la barbilla con la poca dignidad que le quedaba, y se acercó a la mesa. Buenas noches. Bienvenidos a La Esperanza. ¿Qué les gustaría ordenar?
Su voz salió temblorosa, pero lo suficientemente clara. Ricardo ni siquiera la miró. Siguió hablando con la joven a su lado como si Elena no existiera. ¿Ya decidiste qué vas a querer, cariño?, le preguntó a la chica, acariciando su mano sobre la mesa. La joven sonrió coquetamente. Todo se ve delicioso. ¿Qué me recomiendas? ¿Amor? Elena sintió cada palabra como una puñalada. Amor. Así la llamaba él a ella antes. Esas mismas palabras dulces que ahora usaba con otra, como si Elena nunca hubiera existido, como si los 2 años que pasaron juntos hubieran sido solo una ilusión. Disculpe, ¿ya están listos para ordenar?, repitió Elena, su voz ahora más firme, tratando de mantener la compostura. Finalmente, Ricardo la miró, pero no la miró a los ojos. La miró como se mira a un insecto, a algo molesto que interrumpe. Sí, ella quiere el salmón a la parrilla. Y yo, el filete de res, término medio. Y tráenos una botella de su mejor vino tinto, dijo con total frialdad, sin una pizca de reconocimiento en su voz. Elena anotó la orden con manos temblorosas. Su bebé pateó de nuevo, como si sintiera el estrés de su madre. ¿Algo más?, preguntó, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas que luchaba desesperadamente por contener. Sí, dijo Ricardo, finalmente mirándola directamente a los ojos. Asegúrate de que la comida llegue caliente. No como en otros lugares de mala calidad donde el servicio es tan pésimo como las meseras. La joven a su lado soltó una risita, como si Ricardo hubiera dicho algo gracioso. Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no iba a darle la satisfacción de verla llorar. No aquí, no ahora. Enseguida traigo su orden, dijo, y se dio la vuelta antes de que las lágrimas escaparan. Caminó hacia la cocina con pasos rápidos, y en cuanto cruzó las puertas batientes, se dejó caer contra la pared, llevándose las manos a la boca para ahogar un sollozo. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía mirarla así, como si ella fuera basura, cuando había jurado amarla? ¿Cómo podía estar ahí, feliz con otra mujer, mientras ella apenas sobrevivía, embarazada de su hijo? ¿Qué te pasa ahora? La voz áspera de don Ramiro la sobresaltó. ¿Por qué estás ahí parada llorando como una Magdalena? Elena se limpió rápidamente las lágrimas. Nada, don Ramiro. Ya estoy bien. Voy a llevar la orden de la mesa 12. Más te vale. Y deja de llorar. Los clientes no quieren ver caras tristes. Sonríe, aunque tengas ganas de morirte. Así funcionan las cosas aquí. Esas palabras, tan duras y despiadadas, eran la realidad de Elena. Tenía que sonreír aunque su mundo se estuviera derrumbando. Tenía que seguir adelante aunque cada paso le doliera. Preparó la orden, colocó todo en la bandeja, y con todas las fuerzas que le quedaban, regresó a la mesa 12. Ricardo y la joven estaban riéndose, completamente ajenos al dolor que estaban causando. Elena colocó los platos frente a ellos con cuidado. Aquí tienen. Que lo disfruten, dijo, su voz ahora vacía de emoción. Espera, la voz de Ricardo la detuvo justo cuando estaba por irse. Elena se volteó lentamente. Ricardo la miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿No me vas a desear buen provecho como a los demás clientes? Veo que les dices algo bonito a todos. ¿O acaso hay clientes de primera y de segunda categoría aquí? Elena apretó los puños. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. La estaba humillando a propósito, disfrutando cada segundo de su poder sobre ella. Que tenga buen provecho, señor, dijo Elena, las palabras casi ahogándola. Así está mejor. El servicio al cliente es importante, ¿sabes? Sobre todo para alguien en tu condición, dijo, mirando deliberadamente su vientre.
La joven a su lado frunció el ceño ligeramente, finalmente notando algo extraño en la interacción. ¿La conoces, amor?, preguntó con curiosidad. Ricardo soltó una risa falsa. ¿Conocerla? No, para nada. Solo me gusta asegurarme de que el personal haga bien su trabajo. Ya sabes cómo soy de exigente. Esa negación fue peor que cualquier insulto, peor que cualquier grito, peor que cualquier humillación. Elena había sido su esposa. Había dormido a su lado. Había amado cada parte de él. Había llevado su apellido. Y ahora, frente a una extraña, él la negaba como si nunca hubiera existido. Algo dentro de Elena finalmente se rompió. No de tristeza, sino de rabia, de indignación, de una fuerza que no sabía que tenía. Miró a Ricardo directamente a los ojos, y por primera vez en meses, habló con una voz clara y firme. Tiene razón, señor. No nos conocemos. Usted es simplemente otro cliente más. Y yo soy simplemente una mesera haciendo su trabajo. Disfrute su cena. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, con la cabeza en alto. Ricardo la vio alejarse, y por un momento, algo cruzó por su rostro. ¿Sorpresa? ¿Admiración? ¿Arrepentimiento? Pero la joven reclamó su atención de inmediato, y Ricardo volvió a ser el hombre frío y calculador de siempre. Elena regresó a la cocina y continuó trabajando. Sirvió más mesas. Lavó más platos. Ignoró el dolor en su espalda, en sus pies, en su corazón. Pasó 1 hora. Luego 2. El restaurante comenzó a vaciarse poco a poco. Pero Ricardo y la joven seguían ahí, tomando vino, riendo, disfrutando. Finalmente, pidieron la cuenta. Elena se acercó con el recibo, colocándolo discretamente sobre la mesa. Aquí tiene, señor. Ricardo ni siquiera la miró. Sacó su billetera, dejó varios billetes sobre la mesa sin siquiera contar, y se levantó, ofreciéndole su brazo a la joven. Vamos, mi amor. Este lugar ya me aburrió. Mientras pasaban junto a Elena, la joven se detuvo un momento. Miró a Elena, específicamente su vientre, y luego miró a Ricardo con una expresión extraña. ¿Estás seguro de que no la conoces?, preguntó en voz baja. Ricardo rió. Cariño, ¿de verdad crees que yo conocería a alguien que trabaja de mesera en un lugar como este? Vamos, te voy a llevar a un lugar de verdad. Y se fueron, dejando a Elena parada ahí, con el recibo en mano y el corazón destrozado. Pero cuando Elena recogió los billetes para guardarlos en la caja, algo cayó al suelo. Un pequeño papel doblado. Lo recogió con curiosidad y lo abrió. Era una nota, escrita con la letra que ella conocía tan bien. La letra de Ricardo. Y lo que decía la dejó completamente helada. Veo que decidiste quedarte con el error. Espero que valga la pena tu miseria. Nunca vuelvas a buscarme. Para mí, tú y eso que cargas, están muertos. Elena leyó la nota 1, 2, 3 veces. Cada palabra era un veneno que se filtraba en su alma. Pero entonces, algo inesperado sucedió. En lugar de derrumbarse, en lugar de llorar, Elena sintió una calma extraña. Una claridad que nunca había sentido antes. Arrugó el papel en su puño y lo tiró a la basura. Tú estás muerto para mí también, Ricardo, susurró. Y mi bebé nunca va a ser un error. Será lo mejor que me haya pasado en la vida. Puso su mano en su vientre y sintió una patada fuerte, como si su bebé le estuviera respondiendo, como si le estuviera diciendo, estoy contigo, mamá. Siempre estaré contigo. Y por primera vez en meses, Elena sonrió. Una sonrisa genuina. Una sonrisa llena de esperanza. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que todo iba a mejorar. Tenía que mejorar.
Porque ella no era solo Elena, la mujer abandonada. Ella era Elena, la futura madre, la luchadora, la sobreviviente, y su historia apenas estaba comenzando. Pero lo que Elena no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar en ese momento, era que esa noche en el restaurante no era el fin del capítulo con Ricardo. Era solo el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Una historia donde el destino tenía planes que ninguno de los dos podía anticipar. Porque a veces, la vida tiene formas misteriosas de hacer justicia. Y la justicia estaba más cerca de lo que cualquiera podría pensar. Elena se quedó de pie en medio del restaurante vacío, mirando la puerta por donde Ricardo acababa de salir. La nota cruel que él le había dejado seguía quemándole la mente, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la misma mujer asustada y rota que él había echado bajo la lluvia 7 meses atrás. Era más fuerte ahora. Tenía que serlo. Elena, recoge las mesas y vete a casa. Ya es tarde. La voz de don Ramiro la sacó de sus pensamientos. Sí, don Ramiro. Enseguida. Mientras limpiaba las últimas mesas, Elena sintió una punzada aguda en su vientre. Se detuvo, llevándose la mano al abdomen. El dolor pasó rápido, pero dejó una sensación extraña. Su bebé estaba inquieto esta noche. Tranquilo, mi amor. Ya casi terminamos. Pronto estaremos en casa, susurró, acariciando su barriga con ternura. 40 minutos después, Elena salió del restaurante hacia la fría noche. El aire helado le golpeó el rostro, haciéndola temblar. Se ajustó el suéter delgado que era su única protección contra el frío y comenzó la larga caminata hacia su habitación. No tenía dinero para el autobús. Nunca lo tenía. Cada centavo que ganaba se iba en pagar la renta de su diminuta habitación y en comida básica para mantenerse con vida por su bebé. Mientras caminaba por las calles semioscuras, su mente no podía dejar de pensar en Ricardo. En cómo la había mirado. En cómo la había negado. En cómo había reído con esa mujer mientras ella, embarazada de su hijo, lo servía como si fuera invisible. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de impotencia. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permite que gente tan mala sea tan feliz? Preguntó en voz alta, mirando al cielo estrellado. ¿Qué hice yo para merecer esto? Pero el cielo no respondió. Nunca respondía. Cuando finalmente llegó a su habitación, apenas podía mantenerse en pie. Era un cuarto pequeño y húmedo en un edificio viejo, con una sola ventana que dejaba entrar el frío. Tenía un colchón en el suelo, una lámpara vieja y una pequeña estufa eléctrica que apenas calentaba. Pero era su hogar, el único que podía pagar. Elena se dejó caer en el colchón con un gemido de dolor. Todo su cuerpo le dolía. Sus pies estaban tan hinchados que le costó trabajo quitarse los zapatos. Su espalda ardía. Su cabeza palpitaba. Pero lo peor era el dolor en su corazón. Se acostó de lado, abrazando su vientre, y finalmente se permitió llorar. Lloró por todo lo que había perdido. Lloró por la vida que había tenido y que se desvaneció como humo. Lloró por sus sueños rotos. Lloró por el amor que le dieron y que resultó ser mentira. Lo siento mucho, bebé, sollozó. Siento que tu papá no te quiera. Siento que tengas que crecer sin él. Siento que tengamos tan poco. Pero te juro por mi vida, que voy a darte todo mi amor. Voy a ser tu mamá y tu papá. Voy a trabajar día y noche para que nunca te falte nada. Nunca estarás solo. Nunca. Como si su bebé hubiera escuchado sus palabras, Elena sintió una serie de pataditas suaves, casi como si su pequeño le estuviera diciendo, «Está bien, mamá. Te tengo a ti, y eso es suficiente».
Elena sonrió entre lágrimas, acariciando su vientre con amor infinito. Esa noche, exhausta física y emocionalmente, Elena se quedó dormida con una mano en su barriga y la otra aferrada a la única fotografía que tenía de su madre, quien había fallecido cuando Elena era adolescente. «Mamá, si puedes verme desde donde estés, por favor ayúdame. Dame fuerzas. No sé si puedo hacer esto sola», susurró antes de que el sueño la venciera. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, en una mansión lujosa con jardines que parecían sacados de una revista, Ricardo Montero estaba sentado en su estudio, bebiendo whisky y mirando por la ventana. La joven con la que había estado en el restaurante, Valentina, se había ido a casa hace una hora. Era su novia actual, o al menos eso creía ella. Para Ricardo, era solo otra distracción. Otra mujer bonita que lo hacía sentir poderoso. Pero esta noche, ni siquiera Valentina había podido sacarlo de su mal humor. No podía dejar de pensar en Elena. Verla ahí, embarazada, trabajando como mesera, luciendo tan cansada y derrotada, debería haberlo hecho sentir victorioso. Debería haberlo hecho sentir satisfecho de que ella hubiera pagado el precio de desafiarlo. Pero en cambio, se sentía inquieto, molesto, irritado. «Estúpida mujer», murmuró, tomando otro trago de whisky. «Debió haber hecho lo que le dije. Ahora mira en lo que se convirtió». Pero había algo más. Algo que no quería admitir ni siquiera a sí mismo. Por un momento, cuando sus ojos se encontraron en el restaurante, Ricardo había visto algo en la mirada de Elena que lo había descolocado. No era súplica, no era dolor, era determinación, fuerza, como si ella supiera algo que él no sabía. Y eso lo molestaba profundamente. Ricardo Montero no estaba acostumbrado a que las mujeres le dieran la espalda. Él era quien controlaba. Él era quien decidía cuándo comenzaba y cuándo terminaba una relación. Pero Elena había elegido a ese bebé sobre él. Y aunque nunca lo admitiría, eso había herido su ego de una manera que no podía explicar. Tomó su teléfono y marcó un número. «Investigador privado Ruiz al habla», respondió una voz grave del otro lado. «Necesito que investigues a alguien», dijo Ricardo fríamente. «Elena Vega, mi ex esposa. Quiero saber dónde vive, dónde trabaja, con quién se relaciona. Todo. ¿Puedo preguntar por qué, señor Montero?» «No. Solo hazlo. Y quiero un reporte completo en 3 días». «Entendido. Será hecho». Ricardo colgó y volvió a mirar por la ventana, una sonrisa oscura cruzando su rostro. Si Elena pensaba que podía desafiarlo y salirse con la suya, estaba muy equivocada. Ricardo siempre ganaba. Siempre. Los días siguientes fueron los más difíciles para Elena. El encuentro con Ricardo había removido todas las heridas que ella había intentado sanar. No podía dormir. Apenas podía comer. Y el estrés estaba afectando a su bebé, que se movía cada vez más inquieto dentro de ella. Pero Elena no podía darse el lujo de faltar al trabajo. Necesitaba cada peso que ganaba. Una tarde, mientras Elena estaba limpiando mesas después del turno del almuerzo, una elegante mujer de aproximadamente 50 años entró al restaurante. Llevaba un abrigo caro, joyas discretas pero claramente valiosas, y un porte que hablaba de clase y dinero. Don Ramiro casi corrió a recibirla. «Señora Montero, qué honor tenerla aquí. Por favor, siéntese en nuestra mejor mesa». Elena se congeló al escuchar ese apellido. Montero. No podía ser coincidencia. Miró hacia la mujer y sus ojos se encontraron. La señora Montero la observó con curiosidad, sus ojos deteniéndose en el vientre abultado de Elena. «Tú», dijo la mujer, señalando a Elena. «Ven aquí, niña». Elena tragó saliva y se acercó lentamente,
su corazón latiendo con fuerza. Sí, señora, ¿en qué puedo ayudarle? La señora Montero la estudió de arriba a abajo con una intensidad que la hizo sentir desnuda. ¿Cuál es tu nombre? Elena, señora. Elena Vega. Los ojos de la mujer se abrieron ligeramente, como si ese nombre significara algo para ella. Elena Vega, repitió lentamente. Siéntate, niña. Señora, yo estoy trabajando. Te dije que te sientes. La voz de la mujer no era cruel, pero era firme, acostumbrada a ser obedecida. Elena miró nerviosamente hacia don Ramiro, quien asintió apresuradamente. Se sentó frente a la señora Montero, sus manos temblando sobre su regazo. ¿Estás embarazada?, preguntó la mujer, aunque era obviamente una pregunta retórica. Sí, señora, de 7 meses. ¿Y el padre? Elena bajó la mirada. No está presente, señora. La señora Montero se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. Dime la verdad, niña. ¿Conoces a mi hijo? ¿A Ricardo Montero? El corazón de Elena se detuvo. Esta era la madre de Ricardo, la suegra que había conocido solo un par de veces, siempre de manera breve y formal, porque Ricardo prefería mantener su vida familiar y su matrimonio separados. Elena no sabía qué decir. Si mentía, esta mujer podría descubrirlo. Si decía la verdad, no sabía qué consecuencias podría tener. Yo, comenzó Elena, su voz quebrándose. Sí, señora, lo conozco. ¿Y ese bebé? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. Es de él, señora. Pero por favor, él no quiere saber nada de nosotros. Me echó de su casa cuando le dije que estaba embarazada. Me dijo que me deshiciera del bebé o me fuera. Y yo elegí a mi hijo. Por favor, no le diga que me vio. No quiero causarle problemas. La señora Montero se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos llenándose de lágrimas. Dios mío, susurró. Sabía que mi hijo era frío, pero nunca pensé que fuera capaz de algo así. Se levantó abruptamente y tomó su bolso. Ven conmigo. Ahora. ¿Qué? Señora, no puedo. Estoy trabajando. Olvídate de este trabajo. Te voy a dar uno mejor. Vienes conmigo en este momento. Don Ramiro se acercó, preocupado. Señora Montero, ¿hay algún problema? La mujer lo miró con tal fiereza que don Ramiro retrocedió. Esta niña ya no trabaja aquí. Le pagaré el doble de lo que usted le paga por el resto del año. Considérelo su indemnización. Sin esperar respuesta, tomó a Elena del brazo con sorprendente firmeza para su edad y la guió hacia la salida, donde un chofer esperaba junto a un carro lujoso. Elena estaba en shock, sin poder procesar lo que estaba pasando. Señora, no entiendo. Sube al carro, niña. Te voy a llevar a mi casa. Necesitamos hablar. Y necesitas atención médica adecuada. Mírate. Estás desnutrida. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un doctor? Elena bajó la cabeza, avergonzada. No he podido pagar un doctor, señora. Solo fui a una clínica gratuita una vez al principio del embarazo. La señora Montero cerró los ojos, respirando profundamente como si estuviera tratando de controlar su ira. Mi nieto creciendo sin atención médica mientras mi hijo gasta miles en restaurantes caros y regalos para sus novias, dijo con voz temblorosa. Esto termina hoy. Durante el viaje hacia la casa de la señora Montero, Elena descubrió algo que nunca había sabido. La madre de Ricardo, doña Mariana, estaba separada del padre de Ricardo y vivía sola en una casa grande pero acogedora en un barrio residencial tranquilo. Mi esposo y mi hijo son iguales, explicó doña Mariana con tristeza. Fríos, calculadores, crueles con las mujeres.
Me divorcié de mi esposo hace 5 años porque ya no podía soportar su infidelidad y su falta de corazón. Y cuando Ricardo se casó contigo, tuve esperanza. Esperanza de que tal vez él fuera diferente. Pero lo mantuve a distancia porque ya no quería involucrarme en su vida. Ahora veo que fue un error. Cuando llegaron a la casa, doña Mariana le preparó a Elena un baño caliente, le dio ropa limpia y cómoda, y le sirvió la primera comida decente que Elena había tenido en meses. Come, niña, come todo lo que puedas. Tú y mi nieto necesitan nutrición. Elena comió entre lágrimas, incapaz de creer que alguien, especialmente alguien de la familia de Ricardo, pudiera tratarla con tanta bondad. ¿Por qué hace esto por mí, señora? Ricardo es su hijo. Yo solo soy. Eres la madre de mi nieto, interrumpió doña Mariana firmemente. Y eso te hace familia. Ricardo puede haberte rechazado, pero yo no lo haré. Te quedarás aquí hasta que nazca el bebé. Y después, ya veremos. No puedo aceptar eso, señora. Es demasiado. No es una oferta, Elena. Es una orden. No voy a permitir que mi nieto nazca en la pobreza cuando yo tengo medios para ayudarte. Punto final. Por primera vez en meses, Elena sintió un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas empezarían a mejorar. Pero en otro lugar de la ciudad, Ricardo recibía el reporte del investigador privado. ¿Entonces está viviendo en ese cuarto miserable?, preguntó Ricardo, leyendo el documento. Así es, señor Montero. Trabaja 12 horas al día en el restaurante La Esperanza. Vive sola. No tiene amigos ni familia. Está completamente aislada. Ricardo debería haberse sentido satisfecho, pero en cambio, sentía algo extraño en el pecho, algo que se parecía peligrosamente a la culpa. Sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos. Bien, manténme informado si hay algún cambio. Pero lo que Ricardo no sabía era que el cambio ya había ocurrido, y que su madre, la única persona en el mundo que él realmente respetaba aunque nunca lo admitiera, acababa de convertirse en la protectora de Elena. 2 semanas después, Elena estaba irreconocible, viviendo en la casa de doña Mariana, comiendo bien, durmiendo en una cama cómoda, y recibiendo atención médica regular. Había recuperado color en sus mejillas. Sus ojos brillaban de nuevo. Y lo más importante, su bebé estaba sano y fuerte. El doctor que doña Mariana había contratado le confirmó que todo iba bien con el embarazo. Señora Vega tuvo mucha suerte. A pesar de las circunstancias difíciles, su bebé está perfectamente sano. Pero tiene que seguir cuidándose. Nada de estrés. Nada de trabajo pesado. Elena le agradeció entre lágrimas, sosteniendo la mano de doña Mariana, quien se había convertido en la madre que Elena había perdido hace años. Pero la paz no duraría mucho, porque una tarde, mientras Elena estaba descansando en el jardín de la casa, la puerta principal se abrió con violencia. Y ahí, de pie en el umbral con el rostro deformado por la furia, estaba Ricardo. ¿Qué está pasando aquí?, rugió, sus ojos fijos en Elena. Doña Mariana salió de la casa, colocándose protectoramente frente a Elena. Baja la voz, Ricardo. Estás en mi casa. ¿Tu casa? ¿Y qué hace ella aquí?, señaló acusadoramente a Elena. Ella vive aquí ahora. Y antes de que digas una palabra más, déjame decirte que sé todo. Sé que la echaste estando embarazada. Sé que le dijiste que abortara. Sé que la negaste cuando la viste en el restaurante. Y francamente, Ricardo, nunca me he sentido más avergonzada de llamarte mi hijo. Ricardo se quedó sin palabras por un momento, algo raro en él. Esto no es asunto tuyo, madre. Es completamente mi asunto cuando se trata de mi nieto, respondió doña Mariana con firmeza. Ese bebé es mi sangre.
Es un montero. Y no voy a permitir que crezca en la pobreza por tu crueldad. Ricardo soltó una risa amarga. ¿Tu nieto? Madre. Ni siquiera sabes si ese bebé es mío. Ella pudo haber estado con cualquiera. Antes de que pudiera terminar la frase, doña Mariana le dio una bofetada que resonó en todo el jardín. El silencio que siguió fue ensordecedor. No te atrevas, dijo doña Mariana con voz temblorosa de ira. No te atrevas a insultar a esta mujer de esa manera. Elena nunca te fue infiel. Lo sé porque la he conocido estas semanas. Es una mujer noble, trabajadora, y con más dignidad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Ricardo se tocó la mejilla, mirando a su madre con una mezcla de shock e ira. Estás cometiendo un error, madre. El único error que cometí fue criarte sin enseñarte lo que significa ser un verdadero hombre. Pero no es demasiado tarde para que aprendas. Yo no voy a ser parte de esto, dijo Ricardo, señalando a Elena. Si quieres mantener a esa mujer y a ese bastardo, adelante. Pero no me pidas que yo participe. Nunca te pediría nada, Ricardo, dijo Elena por primera vez, su voz sorprendentemente calmada. No quiero tu dinero. No quiero tu apellido para mi hijo. Y definitivamente no quiero que seas parte de nuestras vidas. Ya hiciste suficiente daño. Ricardo la miró, y por un segundo, Elena vio algo en sus ojos. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció tan rápido como llegó. Perfecto. Entonces todos estamos de acuerdo. Que tengas una linda vida, Elena, con mi madre y con tu bastardo. Y sin decir más, Ricardo se dio la vuelta y salió de la casa, azotando la puerta detrás de él. Doña Mariana inmediatamente abrazó a Elena, quien estaba temblando. Lo siento mucho, niña. Siento que mi hijo sea tan... Está bien, doña Mariana, dijo Elena, secándose las lágrimas. Ya no me duele. De verdad. Ya no siento nada por él. Y era verdad. En algún momento durante esas semanas de paz y bondad, Elena había dejado de amar a Ricardo. Había dejado de desear su aprobación. Había dejado de necesitarlo. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que afuera, sentado en su carro, Ricardo tenía las manos apretadas en el volante y lágrimas de rabia y algo más rodando por sus mejillas. Porque por primera vez en su vida, Ricardo Montero se había dado cuenta de algo. Había perdido lo único real que había tenido. Y era demasiado orgulloso para admitirlo. Pasó un mes. El vientre de Elena crecía cada día. Estaba en su 8º mes de embarazo, y el doctor le había dicho que el bebé podría nacer en cualquier momento. Doña Mariana había convertido una de las habitaciones de su casa en un hermoso cuarto de bebé, lleno de amor y esperanza. No importa lo que pase, este bebé va a crecer sabiendo que es amado, le decía doña Mariana a Elena cada noche. Elena había encontrado la paz. Había encontrado un hogar. Había encontrado una familia en doña Mariana. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, Elena se despertó con un dolor agudo en el vientre. Se llevó las manos al abdomen y sintió algo húmedo en las sábanas. Doña Mariana, llamó con voz temblorosa. Doña Mariana. La mujer mayor corrió a su habitación. ¿Qué pasa, niña? Creo que rompí fuente. El bebé viene. Doña Mariana no perdió tiempo. Llamó a la ambulancia y en minutos, Elena estaba camino al hospital. El trabajo de parto fue largo y difícil. 20 horas de dolor, de miedo, de incertidumbre. Pero doña Mariana nunca se separó de su lado, sosteniendo su mano, limpiando su sudor, diciéndole palabras de aliento. Eres fuerte, Elena. Eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes hacer esto. Y Elena lo hizo. Después de 20 horas de batalla, después de dar todo lo que tenía, Elena escuchó el sonido más hermoso del mundo.
El llanto de su bebé. Es un niño, anunció el doctor con una sonrisa. Un niño sano y hermoso. Colocaron al bebé sobre el pecho de Elena, y ella lo miró a través de lágrimas de alegría pura. Era perfecto, absolutamente perfecto. Tenía una mata de pelo negro, los ojos cerrados, y lloraba con fuerza, llenando la habitación con el sonido de la vida. «Hola, mi amor», susurró Elena, besando su pequeña frente. «Hola, mi Diego. Mamá está aquí. Mamá siempre va a estar aquí». Doña Mariana lloraba de felicidad, mirando a su nieto con amor infinito. «Es hermoso, Elena. Es perfecto». Pero lo que ninguna de las dos sabía era que en ese mismo momento, en la sala de espera del hospital, había alguien más. Alguien que había estado llamando al teléfono de su madre toda la noche sin recibir respuesta. Alguien que, movido por una preocupación que no quería admitir, había rastreado la ubicación de su madre hasta este hospital. Ricardo Montero estaba ahí. Y cuando la enfermera salió y anunció en voz alta, «¿Familia de Elena Vega? El bebé ha nacido. Es un niño sano». Ricardo sintió como si algo dentro de él se quebrara. Tenía un hijo real, de carne y hueso, y él lo había rechazado. Ricardo se levantó lentamente, caminando como sonámbulo hacia la ventana del área de maternidad donde los recién nacidos eran exhibidos. Y ahí, en una pequeña cuna con una tarjeta que decía Bebé Vega, estaba él. Su hijo. Ricardo presionó su mano contra el vidrio, mirando al pequeño bebé que dormía pacíficamente, ajeno a todo. Y por primera vez en su vida adulta, Ricardo Montero lloró. Lloró por lo que había perdido. Lloró por lo que había destruido. Lloró por el hombre cruel en el que se había convertido. «Lo siento», susurró contra el vidrio. «Dios, lo siento tanto». Pero sus disculpas no cambiaban nada. El daño estaba hecho. O al menos, eso pensaba él. Porque lo que Ricardo no sabía, lo que nadie sabía aún, era que esta no era simplemente la historia de un final. Era la historia de un comienzo. Un comienzo que cambiaría todo. Ricardo se quedó frente a la ventana del área de maternidad durante horas, incapaz de moverse, incapaz de apartar los ojos de ese pequeño bebé que llevaba su sangre. Su hijo, Diego. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas mientras mil pensamientos atravesaban su mente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo se había convertido en el tipo de hombre que abandona a una mujer embarazada? ¿Cómo pudo ser tan cruel con Elena, la única mujer que lo había amado de verdad? Señor, son las 3 de la mañana. Las visitas terminaron hace horas. Una enfermera se acercó a él con amabilidad. ¿Es familiar del bebé? Ricardo abrió la boca para decir no, como siempre hacía. Pero esta vez, algo diferente salió. Sí, soy su padre. La enfermera sonrió. Felicidades. Es un bebé hermoso. ¿Quiere pasar a ver a la madre? Ella está despierta en la habitación 304. Ricardo sintió pánico. No podía enfrentar a Elena. No después de todo lo que le había hecho. No tenía derecho. Yo, no. Solo quería asegurarme de que el bebé estaba bien. Ya me voy. Y salió del hospital casi corriendo, como un cobarde. Pero no se fue a casa. Se quedó sentado en su carro en el estacionamiento, con las manos en el volante, temblando. Por primera vez en su vida, Ricardo Montero no sabía qué hacer. 3 días después, Elena fue dada de alta del hospital. Doña Mariana la llevó de vuelta a casa con el pequeño Diego, quien dormía pacíficamente en sus brazos. La habitación que doña Mariana había preparado era perfecta. Una cuna de madera hermosa, ropa de bebé suave, juguetes, todo lo que un bebé podría necesitar. «Gracias, doña Mariana», dijo Elena con lágrimas en los ojos.
Nunca podré pagarle todo lo que ha hecho por nosotros. No me debes nada, niña. Ver a este hermoso bebé es todo el pago que necesito, respondió la mujer mayor, acariciando la mejilla de Diego con ternura. Los días siguientes fueron los más felices de la vida de Elena. A pesar de las noches sin dormir, de los pañales, del cansancio, Elena había encontrado un propósito, una razón para vivir. Su hijo era su mundo entero. Diego era un bebé tranquilo y hermoso. Tenía los ojos de Elena, de un café profundo y cálido, pero su nariz, su barbilla, la forma de su rostro, eran idénticos a Ricardo. Cada vez que Elena lo miraba, veía a su exesposo, pero en lugar de dolor, ahora sentía gratitud, porque ese bebé, esa pequeña vida inocente, era lo mejor que Ricardo le había dado, aunque él nunca lo supiera. Una tarde, mientras Elena amamantaba a Diego en el jardín, doña Mariana se sentó a su lado. Elena, necesito decirte algo. ¿Qué pasa, doña Mariana? La mujer mayor suspiró profundamente. Ricardo ha estado llamándome todos los días desde que Diego nació. Quiere verlo. Elena sintió como si le hubieran echado agua fría encima. No, Elena. Dije que no, doña Mariana. Él tuvo su oportunidad. Me echó bajo la lluvia. Me dijo que me deshiciera de Diego. Me llamó error. No tiene derecho a entrar en nuestras vidas ahora solo porque se siente culpable. Tienes toda la razón en estar enojada, niña. Pero, doña Mariana hizo una pausa. Pero Diego merece conocer a su padre. Y mi hijo, por más idiota que sea, merece al menos una oportunidad de corregir su error. ¿Una oportunidad? Me destruyó, doña Mariana. ¿Sabe lo que se siente que el hombre que amas te mire como si fueras basura? ¿Que te niegue frente a su nueva novia? ¿Que te deje una nota diciéndote que tú y tu bebé están muertos para él? Lo sé, mi niña, lo sé. Y si decides nunca perdonarlo, yo te apoyaré. Pero al menos piénsalo. No por él, por Diego. Un niño necesita un padre. Elena apretó a Diego contra su pecho, lágrimas rodando por sus mejillas. Diego tiene todo el amor que necesita. Me tiene a mí, y te tiene a ti. Doña Mariana asintió tristemente y no volvió a mencionar el tema. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Una semana después, Elena decidió salir a caminar con Diego por el parque. Era un día hermoso, soleado, y ella quería que su bebé respirara aire fresco. Empujaba la carriola por el sendero, sonriendo al ver cómo Diego miraba fascinado las hojas de los árboles moviéndose con el viento. Mira, mi amor, mira los arbolitos. Algún día vas a correr por aquí, y mamá te va a perseguir, le hablaba Elena dulcemente. Estaba tan concentrada en su bebé que no vio a la persona que venía en dirección opuesta hasta que chocaron. Oh, disculpe, yo. Elena levantó la vista y se congeló. Ricardo estaba ahí, frente a ella, luciendo completamente diferente a como lo recordaba. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en semanas. Su ropa, aunque cara, estaba arrugada. Su cabello despeinado. Parecía un hombre destrozado. Elena, dijo con voz ronca. Ricardo, respondió ella fríamente. Apártate de mi camino. Espera, por favor. Solo, déjame verlo. Solo un momento. No, por favor, Elena. Te lo suplico. Elena lo miró con incredulidad. ¿Ricardo Montero suplicando? Nunca pensó que vería el día. ¿Por qué? ¿Por qué ahora te importa? Ricardo se pasó las manos por el cabello, desesperado. Porque fui un idiota. Porque cometí el peor error de mi vida. Porque te traté de una manera que nunca debí hacerlo. Porque no puedo dormir. No puedo comer.
No puedo hacer nada sin pensar en ti y en él. ¿Y crees que con eso es suficiente? ¿Crees que unas disculpas van a borrar todo el dolor que me causaste? No. Sé que no es suficiente. Sé que probablemente nunca sea suficiente. Pero Elena, por favor, solo déjame conocer a mi hijo. Después, si quieres que desaparezca de sus vidas para siempre, lo haré. Pero por favor, déjame verlo una vez. Elena lo miró durante un largo momento. Vio el dolor genuino en sus ojos. Vio el arrepentimiento. Vio a un hombre roto. Pero también recordó todo el dolor que él le había causado. Todas las noches que había llorado. Todas las veces que había trabajado hasta el agotamiento mientras llevaba a su hijo en el vientre. «Tienes 5 minutos», dijo finalmente. Ricardo soltó un suspiro de alivio tan profundo que casi se tambalea. Elena se hizo a un lado, permitiéndole acercarse a la carriola. Ricardo se arrodilló lentamente frente a ella y miró dentro. Y ahí estaba Diego, con sus grandes ojos cafés abiertos, mirando a este extraño con curiosidad. Ricardo extendió una mano temblorosa y Diego, con ese instinto puro de los bebés, agarró su dedo. Y en ese momento, Ricardo se quebró completamente. Comenzó a llorar sin control, sollozando frente a la carriola de su hijo. «Dios mío, es hermoso, es perfecto. Elena, es...». No podía ni hablar entre lágrimas. «Lo siento tanto, mi hijo. Perdóname, por favor, perdóname». Elena sintió su propio corazón apretarse al ver esta escena. Nunca, jamás, había visto a Ricardo llorar así. Ni siquiera sabía que él era capaz de sentir algo tan profundo. «Se llama Diego», dijo Elena suavemente. «Diego», repitió Ricardo, acariciando la pequeña mano de su hijo. «Diego Montero». «Diego Vega», corrigió Elena firmemente. «Lleva mi apellido, no el tuyo». Ricardo asintió, aceptando la corrección sin discutir. «Está bien. Es justo. Es más de lo que merezco». Se quedó ahí, arrodillado, sosteniendo el dedo de su hijo, llorando en silencio durante varios minutos. Finalmente, Elena habló. Se acabaron los 5 minutos. Ricardo se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas. «Gracias. Gracias por dejarme conocerlo. Yo...». Tragó saliva. «Quiero estar en su vida, Elena. Quiero ser su padre. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que no merezco ni tu perdón ni tu consideración. Pero ese niño es inocente. Y merece tener un padre de verdad. Y yo quiero ser ese padre. Si me das la oportunidad». Elena lo miró largamente. «¿Sabes qué es lo que más me dolió de todo, Ricardo? No fue que me echaras. No fue que me rechazaras. Fue que llamarás a nuestro hijo un error. Un bastardo. Eso nunca te lo voy a perdonar». Ricardo bajó la cabeza, avergonzado. «Tienes razón. No hay excusa para eso. Pero Elena, si hay algo que he aprendido en estos meses es que el verdadero error fui yo. Yo soy el que está roto por dentro. Y Diego es lo más puro y hermoso que he hecho en mi vida. Aunque no lo merezca». Elena sintió algo moviéndose dentro de su corazón. No era amor. El amor que había sentido por Ricardo estaba muerto y enterrado. Pero tal vez era compasión. Tal vez era la comprensión de que todos merecemos una segunda oportunidad. «Si vas a estar en su vida, hay reglas», dijo Elena firmemente. «Las que sean. Primero, nunca, jamás, vas a hablarle mal de mí a Diego. Nunca le dirás que fui yo quien te alejó de él. Nunca. Segundo, no puedes entrar y salir de su vida cuando te convenga. Si decides ser su padre, es para siempre.
No puedes abandonarlo cuando te canses o cuando tengas una nueva novia que no quiera que tengas un hijo. Lo juro, Elena. Estoy dentro para siempre. Tercero, respetarás mis decisiones como su madre. Yo tengo la última palabra en todo lo que tenga que ver con Diego. Por supuesto. Y cuarto, Elena hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Nunca, pero nunca, vas a lastimarme de nuevo. Porque si lo haces, si vuelves a hacerme daño, te juro que desapareceré con Diego y nunca volverás a vernos. Ricardo asintió solemnemente. Te doy mi palabra. No como el hombre que era, sino como el hombre que quiero ser. Elena suspiró profundamente. Está bien, puedes verlo, pero despacio. Una vez a la semana para empezar. En casa de tu madre. Y yo siempre estaré presente. Gracias, susurró Ricardo. Gracias, Elena. No sabes lo que esto significa para mí. No lo hagas por mí. Hazlo por él. Diego merece tener un padre que lo ame. Lo amo. Lo juro que lo amo. Y también. Se detuvo, como si las palabras se atoraran en su garganta. También lo siento mucho por lo que te hice. Sé que las disculpas no son suficientes. Sé que no puedo regresar el tiempo. Pero si pudiera, Elena, si pudiera volver atrás, cambiaría todo. Te trataría como la reina que mereces ser. Nunca te habría echado. Nunca te habría lastimado. Elena sintió lágrimas en sus ojos, pero las contuvo. Ya no importa, Ricardo. Ese tiempo pasó. Ahora solo importa Diego. Y asegurarnos de que crezca feliz y amado. Tienes razón. Tienes toda la razón. Se quedaron en silencio por un momento, ambos mirando al pequeño Diego, quien había vuelto a quedarse dormido, ajeno al momento histórico que acababa de ocurrir. Debo irme, dijo Elena finalmente. Es hora de su siesta. Claro, ¿puedo llamar a mi madre para coordinar mi visita de la próxima semana? Sí, pero solo 1 hora. Y como dije, yo estaré ahí. Por supuesto. Elena, gracias. De verdad. Elena asintió y comenzó a alejarse con la carriola. Pero después de unos pasos, se detuvo y volteó. Ricardo. ¿Sí? Más te vale cumplir tu palabra. Porque si le rompes el corazón a mi hijo, te juro que me olvidaré de que alguna vez te amé y seré tu peor pesadilla. Ricardo no pudo evitar sonreír ligeramente. Ahí está la Elena feroz que siempre supe que existía. Me alegra que finalmente la hayas dejado salir. Elena no respondió. Simplemente siguió caminando, dejando a Ricardo ahí parado, mirándola alejarse. Los meses siguieron pasando. Ricardo cumplió su palabra. Visitaba a Diego religiosamente cada semana, siempre puntual, siempre respetuoso con Elena. Al principio, las visitas eran tensas. Elena lo supervisaba como un halcón, lista para intervenir al menor indicio de que Ricardo no estaba tomando en serio su papel como padre. Pero con el tiempo, vio un cambio genuino en él. Ricardo aprendió a cambiar pañales, aunque las primeras veces fue un desastre que incluso hizo reír a Elena. Aprendió a preparar biberones a la temperatura exacta. Aprendió las canciones que calmaban a Diego cuando lloraba. Aprendió a ser paciente, gentil, amoroso. Aprendió a ser padre. Y Diego, ese bebé hermoso e inocente, le dio algo a Ricardo que nadie más había podido darle: un propósito. Una razón para ser mejor. Doña Mariana observaba todo con lágrimas de felicidad en los ojos. Nunca pensé que vería el día en que mi hijo cambiara, le decía a Elena. Pero tú y Diego lo cambiaron. No fui yo, Doña Mariana. Fue Diego. Los bebés tienen esa magia. Nos enseñan lo que realmente importa en la vida. Una tarde, 6 meses después del nacimiento de Diego, Ricardo llegó a su visita semanal con algo inusual: nerviosismo.
Elena, ¿podemos hablar? A solas. Elena frunció el ceño pero asintió. Le pidió a doña Mariana que cuidara a Diego por un momento y salió al jardín con Ricardo. ¿Qué pasa? Ricardo respiró profundo. Quiero pedirte algo. Y antes de que digas que no, por favor escúchame hasta el final. Te escucho. Quiero ayudarte económicamente. No solo con Diego. Contigo también. Quiero que estudies, que tengas una carrera, que tengas independencia. Quiero pagar por tu educación, por un apartamento decente donde tú y Diego puedan vivir con dignidad. Elena lo miró con sospecha. ¿Y por qué querrías hacer eso? Porque es lo correcto. Porque debí haberlo hecho desde el principio. ¿Y por qué? Porque quiero que Diego vea que su madre es una mujer fuerte, educada, independiente. Quiero que crezca orgulloso de ti. No puedo cambiar el pasado, Elena, pero puedo ayudar con el futuro. Elena se quedó en silencio, procesando sus palabras. No quiero tu dinero por lástima. Ricardo, no es lástima, es responsabilidad. Es lo que debí hacer hace meses. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que te hice pasar. Elena lo consideró por un largo momento. Está bien, pero con una condición. La que sea. No quiero que esto signifique que tengo alguna obligación contigo. Seguimos siendo solo los padres de Diego. Nada más. Ricardo asintió, aunque Elena vio un destello de algo en sus ojos. ¿Decepción? Entendido. Solo los padres de Diego. Y así fue como Elena comenzó a estudiar administración de empresas en la universidad, mientras criaba a Diego con la ayuda de doña Mariana. Ricardo pagaba todo, la colegiatura, un apartamento pequeño pero cómodo para Elena y Diego, los gastos del bebé. Y con cada mes que pasaba, Elena se volvía más fuerte, más segura de sí misma. La mujer asustada y rota que había sido cuando Ricardo la echó había desaparecido. En su lugar estaba una madre guerrera, una estudiante dedicada, una mujer que sabía su valor. Diego crecía hermoso y feliz, rodeado del amor de su madre, su abuela, y sí, también de su padre. 2 años pasaron. Diego ya tenía 2 años y era un niño brillante, curioso, lleno de energía. Caminaba, corría, decía palabras completas, y tenía a todos envueltos en su dedo meñique. Elena se había graduado con honores de la universidad y había conseguido un trabajo excelente en una empresa importante. Ya no dependía económicamente de Ricardo, aunque él seguía siendo muy presente en la vida de Diego. Una tarde de domingo, Elena, Ricardo, Diego y doña Mariana estaban en el parque. Diego corría persiguiendo mariposas mientras los 3 adultos lo vigilaban desde una banca. «Mami, mami, mira», gritaba Diego emocionado cada vez que veía algo nuevo. Ricardo sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó Elena, notando su expresión. Ricardo suspiró. Solo estaba pensando en todo el tiempo que perdí. Los primeros meses de su vida. Sus primeros pasos. Sus primeras palabras. Todo porque fui un idiota. Elena lo miró y, por primera vez en años, sintió verdadera compasión por él. Pero estás aquí ahora. Eso es lo que importa. ¿Lo es? Ricardo la miró directamente. Elena, estos 2 años han sido los mejores de mi vida. Ver a Diego crecer. Ser su padre. Incluso estos domingos contigo, aunque sé que solo soy el padre de tu hijo y nada más. Elena sintió algo revolverse en su estómago. Ricardo, déjame terminar. Por favor. Respiró profundo. Sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que destruí cualquier oportunidad que pudimos haber tenido. Pero Elena, te amo. Nunca dejé de amarte. Y sé que tú no me amas. Y está bien. Me lo merezco. Pero quiero que sepas que si algún día,
algún día en el futuro lejano, pudiera siquiera considerar darme una segunda oportunidad, no como el hombre que era, sino como el hombre que he tratado de ser estos 2 años, yo estaría esperando. Elena se quedó sin palabras. Doña Mariana, que había escuchado todo, sonrió sabiamente y se levantó. Voy a jugar con Diego. Ustedes dos, hablen. Cuando se quedaron solos, Elena finalmente habló. Ricardo, no voy a mentirte. El amor que sentía por ti murió hace mucho tiempo. Me lastimaste demasiado profundo. Ricardo asintió, con los ojos brillantes. Lo sé, lo entiendo, pero... Elena hizo una pausa. Pero he visto cómo has cambiado. He visto cómo amas a Diego. He visto cómo te has esforzado por ser mejor. Y eso significa algo. ¿Significa que hay esperanza? Preguntó Ricardo con voz temblorosa. Significa que tal vez, solo tal vez, algún día podríamos ser amigos. Verdaderos amigos. No solo los padres de Diego, sino personas que se respetan y se apoyan mutuamente. Eso es más de lo que merezco. Sí, lo es, dijo Elena con una pequeña sonrisa. Pero Diego merece tener padres que se lleven bien. Y yo merezco sanar completamente. Y parte de esa sanación es dejar ir el odio que sentía hacia ti. Ricardo tomó su mano gentilmente. Gracias, Elena, por darme la oportunidad de conocer a Diego, por permitirme ser su padre, por todo. Elena apretó su mano de vuelta. Gracias a ti por cambiar. Por demostrarme que las personas sí pueden cambiar si realmente lo desean. Miraron juntos a Diego, quien reía mientras doña Mariana lo perseguía. Es perfecto, ¿verdad? Dijo Ricardo. Sí, nuestro pequeño milagro. Repitió Ricardo, saboreando la palabra. En ese momento, Diego corrió hacia ellos. Mami, papi, miren lo que encontré. Traía una pequeña flor amarilla en su manita. Es hermosa, mi amor, dijo Elena. Es para ti, mami, porque eres la más linda del mundo. Elena tomó la flor con lágrimas en los ojos. Gracias, bebé. Te amo mucho. Yo también te amo, mami. Diego la abrazó y luego volteó hacia Ricardo. Y también te amo, papi. Ricardo lo levantó en sus brazos, besando su cabecita. Y yo te amo a ti, campeón. Más que a nada en el mundo. Diego rió y luego dijo algo que dejó a ambos adultos congelados. ¿Papi puede vivir con nosotros? Quiero que seamos una familia. Como los niños en mi escuela. Elena y Ricardo se miraron, sin saber qué decir. Finalmente, Elena habló suavemente. Diego, mi amor, a veces las familias son diferentes. Algunas tienen a mami y papi viviendo juntos. Otras no. Pero eso no significa que no seamos una familia. Pero yo quiero que vivamos juntos, insistió Diego con los ojos llorosos. Ricardo bajó a Diego y se arrodilló a su nivel. Campeón, escúchame. Mami tiene razón. Hay muchos tipos de familias. Y nuestra familia es especial porque tienes a mami, que es la mujer más fuerte y maravillosa del mundo. Tienes a la abuela Mariana, que te ama con todo su corazón. Y me tienes a mí, tu papi, que siempre va a estar aquí para ti. ¿Está bien? Diego lo pensó por un momento y luego asintió. Está bien, pero ¿prometes que nunca te vas a ir? Lo prometo, campeón. Nunca me voy a ir. Diego sonrió y abrazó a Ricardo, quien lo abrazó de vuelta con fuerza. Elena los observó y sintió algo cálido en su pecho. No era amor romántico, pero era algo igual de importante. Paz, perdón, esperanza. Tal vez algún día, en un futuro lejano, podrían ser algo más que solo los padres de Diego. Tal vez no. El tiempo lo diría. Pero por ahora,
esto era suficiente. Una familia imperfecta, sí, pero una familia al fin y al cabo, llena de amor, de respeto y de segundas oportunidades. 5 años después, Diego tenía 7 años y estaba en segundo grado. Era un niño brillante, amable y lleno de vida. Elena era ahora gerente en una empresa exitosa, independiente y realizada. Ricardo había transformado completamente su vida. Ya no era el hombre cruel y frío que había sido. Seguía siendo exitoso en los negocios, pero ahora también era un padre presente, amoroso y dedicado. Y Elena y Ricardo, bueno, habían construido una amistad genuina. Se respetaban, se apoyaban. Y sí, había algo más ahí, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Una tarde, mientras recogían juntos a Diego de la escuela, el niño vino corriendo con un dibujo. «Miren, nos dibujé a todos». El dibujo mostraba a 3 figuras de palitos tomadas de la mano, con un sol brillante arriba. «Ese soy yo», señaló Diego. «Esa eres tú, mami. Y ese eres tú, papi. Somos una familia feliz». Elena sintió lágrimas en sus ojos. Ricardo pasó su brazo alrededor de los hombros de Elena, quien, por primera vez en años, no se alejó. «Sí, campeón», dijo Ricardo con voz emocionada. «Somos una familia feliz». Y mientras caminaban los 3 juntos hacia el auto, tomados de la mano, Elena se dio cuenta de algo. El amor no siempre es perfecto. Las personas cometen errores terribles. Pero con verdadero arrepentimiento, con cambio genuino, y con el amor puro de un niño inocente guiando el camino, la sanación es posible. El perdón es posible. Y las segundas oportunidades, a veces, son las más hermosas de todas. Elena miró a Ricardo, quien le sonrió tímidamente. Y por primera vez en 7 años, Elena le devolvió la sonrisa. No la sonrisa forzada de alguien que está siendo cortés, sino una sonrisa genuina, cálida, llena de posibilidad. Tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado después de todo. Tal vez apenas estaba comenzando. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias emotivas. Tu apoyo significa mucho. Nos vemos en la próxima historia.